Egunon, queridos patitos, un día como hoy, pero el 19 de octubre de 1950, China se unía a la guerra de Corea, enviando cientos de miles de tropas por el río Yalu para luchar contra las fuerzas de las Naciones Unidas. Y este es un punto bien interesante porque cuando Corea del Norte invade Corea del Sur, que este es un elemento bien interesante, porque tiene bastante que ver en justificación de fondo con respecto a la invasión de Ucrania por respecto a Rusia del 24 de febrero de 2022. ¿Por qué? Porque evidentemente todo el mundo debería de conocer el hecho de que para 1910 Corea, toda Corea, estaba unificada bajo Japón después de las derrotas de China frente a Japón. La primera guerra sino-japonesa. Hasta el punto de que ciertamente en ese comienzo del siglo XX, en los Juegos Olímpicos, atletas y deportistas coreanos luchaban en aquellas competencias deportivas dentro de la delegación japonesa, teniendo que alegrarse secretamente en la clandestinidad en la península de Corea de esas circunstancias gloriosas para deportistas coreanos que no japoneses. Pero después de todas las circunstancias y vicisitudes de la primera parte del siglo XX, con la derrota definitiva de Japón a manos de los aliados, fundamentalmente de los estadounidenses, pero también de los británicos, neerlandeses, canadienses, australianos y un poquito los soviéticos a última hora, entrando en el último cuarto de hora en la guerra, con el fracaso en Sajalín y en Kuriles, como redacta el amigo Rubén Millamor, que ha pasado por este canal. Ciertamente es un asunto que lleva a la descolonización de la península de Corea, pero sobre la base de que ha sido controlada la parte norte por el ejército rojo, que entra desde Manchukuo, desde Manchuria, y la liberación de la zona sur por parte de los estadounidenses. Y por lo tanto se establece regímenes aparte, con la idea misma que se estableció en Polonia. Ya hablamos de Polonia de su momento, hace no mucho, respecto a la idea de que de Yalta a Potsdam, la idea de hacer unas elecciones libres en Polonia, fue llevada en la práctica a lo mismo que sucede con Gal Gadot con la supuesta tercera película de Wonder Woman. A la nada. Mucha promesa y nada de resultados. Mucho ruido y pocas nueces. Pues lo mismo se estableció con respecto a Corea, lo mismo que se sucederá respecto a Vietnam, en la separación del norte y del sur. La idea de hacer unas elecciones libres es una utopía absolutamente increíble e imposible de realizar cuando lo que en el norte, ya sea en Corea del Norte o en Vietnam del Norte, tienen como idea de democracia, es que el apriorismo de esto es lo bueno y el pueblo tiene que elegirlo. Y si no elige lo bueno, entonces el pueblo está equivocado. Solamente faltaría el hecho de, bueno, pues cambiamos al pueblo, que son los reasentamientos generales que hacía Tito Stalin en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial respecto a llevar pueblos enteros a Siberia porque eran malos o podían ser conniventes con el fascismo de Hitler. Hasta el punto de que 3 millones de soviéticos, 3 millones de soviéticos sirvieron bajo las botas del Tercer Reich. 3 millones de soviéticos. Por ejemplo, con la legión, la división, más que legión, la división SS-29 y 30, de rusos y de bielorrusos. Sí, la gente se acuerda de la 14, de la de Ucrania, pero la 29 y la 30 existieron y estuvieron allí. El general Blasov existió y cuando en mayo del 45 tiran las insignias en ese desfile triunfal en Moscú, una bandera blanca, azul, roja, insignia de los zares, insignia de Blasov, estirada junto a la esvástica en el suelo de la Plaza Roja de Moscú. Qué curioso que luego será la bandera de la Federación de Rusia. Pero nadie quiere recordar el hecho de contaminación fascista de la actual bandera de la Federación Rusa.
Por tanto, ciertamente, ahí está el pasado. El pasado para recordarnos que Corea, es verdad, fue ocupada por soviéticos y por estadounidenses. Y que no había perspectiva de una única elección, porque en el norte la elección libre tenían otra consideración. Y en el sur había una dificultad. Los coreanos no habían sido dueños de su futuro en el pasado reciente, durante muchas décadas, y por lo tanto no tenían formados cuadros suficientes para asumir ese reto. ¿Qué hizo Estados Unidos? Asumir parte del entramado societario de la ocupación japonesa. Y por tanto, fueran japoneses o coreanos, llamémosle en término español, afrancesados, en el ámbito del comienzo del siglo XIX. Esos que sirvieron bajo José I. A pesar de que uno de los fallos de José I fue que las tropas dependían no de José I, sino de Napoleón. Y por tanto, ahí había un elemento de disfuncionalidad, porque el que tiene que poner el orden no estaba bajo el servicio del rey de España, sino de una potencia extranjera que era el que había puesto a ese rey de España. Y por lo tanto, en Corea, quien ponía la administración no eran los coreanos y no había confianza en que los coreanos se pudieran gobernar en una administración que era de ocupación, lo mismo que con Japón, y lo mismo que con Alemania, lo mismo que con Austria, hasta tiempo después. Y por tanto, se prefirió la base de la experiencia, aunque esto supusiera un problema de comunicación pública en la segunda mitad de los años 40, del 46 al 50, y de eso se aprovechó Corea del Norte, en la idea de, ¿veis? Son los mismos, pero con distinta bandera y con distinta ocupación, pero se están ocupando los mismos. Y por tanto, tenían la idea de que cuando entraran desde el norte, habría una liberación. Corea del Norte entraría machacando a los herejes, muy pocos, pero el resto estarían aplaudiendo. ¡De bien! ¡Vienen nuestras manos! ¡Vienen a liberarnos! Aquí están los buenos y vamos a estar todos unidos en la égira del Juche. Y todo maravilloso, todo fantástico, todo chachipiruli. Lo mismo que se pensaba Putin en febrero del año 22, que iba a ser la cabalgata sobre Kiev, que iban a salir todos a la calle con banderitas, y por eso puso prácticamente unas fuerzas de choques policiales en esa caravana que iba en dirección a la capital ucraniana. Y por eso la forma de equipararlo en el comienzo. ¿Pero qué pasaba entonces? A diferencia de lo que sucedió en el año 2022, donde Rusia, cuando se lleva esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que había que llevarlo y se hizo, evidentemente todas las cosas que fueron a pasar por el Consejo de Seguridad en 2022, veto, 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 veto. Pero tú eres el atacante y ahora estás vetando. Sí, sí, pero yo veto, veto, veto. Con lo cual Naciones Unidas no pudo hacer efectivamente nada, porque el atacante tenía derecho de veto en el Consejo de Seguridad. ¿Pero qué pasaba en el 50? En el 50 pasaba que recientemente China había resuelto la guerra civil, que venía de tiempo atrás, mucho tiempo atrás, antes de la segunda guerra sino-japonesa, que comenzó en el 37, mucho antes de los años 20, del 25, cuando muere Sun Yat-sen y deriva en el Chiang Kai-shek, en la batalla del Kuomintang contra el Partido Comunista, la larga marcha, un montón de asuntos que vienen de herencias de décadas, que luego se recomienzan después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y resuelven 4 años después con la definitiva victoria del Partido Comunista, que bastante, como dice Rubén Millamor, tiene bastante que ver con esa fallida operación, la más grande en tierra de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, de los japoneses en el 44, esa operación enorme que, sin embargo, la consecuencia inmediata fue ninguna, y la consecuencia a largo plazo fue el debilitamiento suficiente del Kuomintang, que tuvo su impacto para que el Partido Comunista, después de la reanudación de la guerra civil, pues tuviera suficiente impacto y potencia para acabar venciendo. Eso significaba
que cuando se constituye Naciones Unidas en el año 45, con la Carta de San Francisco, y luego llevado a la sede de Nueva York, el Consejo de Seguridad será de China nacionalista, de Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y de los Estados Unidos. 5 potencias. Que viene derivado ciertamente de un esquema más o menos similar en la Sociedad de Naciones. No hay nada inventado ex novo, a pesar de que el grado de funcionamiento es distinto. ¿Qué pasa? Pues ciertamente que cuando ganan los comunistas, los nacionalistas se refugian en Taiwán, siendo formalmente un país, el mismo país, con menos territorio, pero el gobierno sigue funcionando y mantienen el esquema del control del puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Unión Soviética protesta por ello y hará como cuando Francia en los años 60 hará con la silla vacía respecto a la política agraria común y el funcionamiento dentro de las instituciones comunitarias. Es decir, silla vacía, protesta, yo no estoy y si queréis que vuelva, ya sabéis dónde estoy y venid a buscarme. Y eso significó que debido a que Taiwán era la que controlaba el asiento de China en Naciones Unidas y los otros eran Francia, Reino Unido y Estados Unidos, cuando llega la invasión de Corea del Norte respecto a Corea del Sur, es cuando dicen, por esto hemos hecho las Naciones Unidas, para que cuando alguien se extralimite e invada a otro país indefenso o menos defenso en función de su ansia imperialista, vamos, todos juntos a defender al débil, a defender al oprimido, a defender a aquel que ha sido invadido y por lo tanto activamos el capítulo 5 y el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas y organizamos un ejército de cascos azules. De cascos azules para ir allí a Naciones Unidas juntos con Corea. Y eso significa que la batalla de una guerra que no ha terminado sino en armisticio en el año 53 y que formalmente sigue viva en 2023, 70 años después del armisticio, es una batalla, en teoría, de las Naciones Unidas, en su conjunto, contra Corea del Norte. Contra Corea del Norte. Del Consejo de Seguridad, debido a esas resoluciones, la 82, 83, 84, 85, 86 del Consejo de Seguridad, si no recuerdo mal, hubo una batería de varias referidos al funcionamiento de los cascos azules, a la autorización en ese año 50, y que ciertamente eso significó que lo que había sido un reducto en Ulsan, debido a haber perdido con ese ímpetu inicial, Corea del Norte llegó hasta muy al fondo, abajo de la península de Corea, pues lograron restituir hasta más o menos el mismo paralelo donde había comenzado la guerra, después de la recuperación fundamentalmente del territorio de la antigua República de Corea que habían liberado los estadounidenses en 1945. Pero eso significaba que cuando llegaron a ese punto vieron la posibilidad de seguir hacia el norte y de unificar por la vía de los hechos lo que no era posible a través de unas elecciones libres que Corea del Norte se había negado a asumir durante esos 5 años. Y eso significaba que ya puestos en el río, pues nos vamos hasta el norte, hasta esas montañas que son la frontera con China y la Unión Soviética, nos acercamos al río Yalu, que es el que hace frontera con China y Corea, y ciertamente eso significaba, como significa ahora, pero con otra formulación, el hecho de tener a los estadounidenses frontera con frontera, a la ONU frontera con frontera, y ciertamente eso no gustaba, como ahora no le gusta a China, la idea de la perspectiva de la reunificación de Corea del Norte y Corea del Sur al estilo de Alemania Federal y Alemania Democrática. Y por lo tanto tratará de coagular cualquier intento, a pesar de que ciertamente también está el hecho de que Corea del Sur sabe que le costaría muchísimo más, pero muchísimo más de largo, la factura,
la unificación de las dos Coreas muchísimo más de lo que le costó a Alemania, que todavía sigue pagando la factura a día de hoy. Sigue pagando la factura de la unificación, y Alternativa por Alemania es la última factura que se ha puesto encima de la mesa, porque la buena parte de los votos de Alternativa por Alemania son surgidos en la antigua Alemania Democrática, en la antigua RDA. Y eso está ahí. El cabreo, la emocionalidad. ¿Mm? Y por eso, ciertamente, Corea del Sur sabe que no debe tener prisa. No debe tener prisa para la unificación, porque el coste es enorme. Y en ese momento, China entra en la guerra, mete muchísimos soldados para hacer lo que Rusia intenta hacer con Ucrania, porque sabe que tecnológicamente ya no puede. Ya está pidiendo, curiosamente, Rusia está pidiendo a Corea del Norte armamento, munición, a cambio ciertamente de energía, alimentos que Corea del Norte necesita inmediatamente, imperiosamente. Resulta paradójico y curioso porque China, evidentemente, mete soldados para tratar de empujar a las Naciones Unidas hacia el sur, recuperar terreno en el norte. Lo mismo que Rusia mete soldados para ahogar en sangre a los ucranianos y mantener y contenerlos para que no recuperen su país. Son tácticas muy parecidas, muy parecidas. Y China logró devolver la frontera de la guerra a esa zona que posteriormente se acabaría coagulando en una forma de zona desmilitarizada en el ámbito de la posterior línea de armisticio y posteriormente la línea no oficial pero oficiosa de dos países que no se reconocen el uno al otro, pero están ahí hasta una resolución que 70 años después no está encima de la mesa. Hemos de recordar ciertamente también otro elemento bien interesante como es el del arma nuclear, porque en el año 45 Estados Unidos empezó a tener el arma nuclear. Ya tenemos dos conversatorios respecto a Oppenheimer, esta película que habla de cómo se llegó al proyecto Manhattan y a la prueba Trinity. Y ciertamente en el 49 la Unión Soviética, por Fuchs, por el matrimonio Rosenberg, por X motivo, por los ingenieros y científicos alemanes, el Tercer Reich que se llevaron, por una combinación de todo ello y de conocimiento propio, acabaron teniendo la primera prueba de armamento nuclear en el 49. Por lo tanto, los chinos en el 50 sabían que sus primos de los soviéticos tenían el arma atómica, lo mismo que la tenían los estadounidenses, a pesar de que no había mucho desarrollo y por tanto tendrían un arsenal limitadito en el año 50. En el año 52, el señor MacArthur recomendará utilizar el arma nuclear. Y antes habrá utilizado también la idea de volar los puentes sobre el río Yalu, antes de este 19 de octubre. Y la respuesta que obtuvo de Truman y de el Pentágono, que el general Groves hizo hasta el año 43, y por eso le llevaron al proyecto Manhattan, a Leslie Groves, ciertamente tenemos ahí la idea de que tenía que bombardear medio puente. No podía bombardear el medio puente de la parte china, sino el medio puente de la parte coreana. Y estalló en gimoteos el señor MacArthur diciendo: ¿cómo puedo bombardear medio puente? ¿Cómo puedo bombardear medio puente? Pues la respuesta evidentemente es que con un bombardeo de precisión, sabiendo dónde lanzas y dónde bombardeas, porque no hay en general los puentes tienen pilastras, tienen formas de sustentación y puedes dividirlo para que haya una mitad de puente intacto, pero la otra no. Pero bueno, estas cosas de definición militar, pues evidentemente son plausibles en teoría, incluso, pues ciertamente no solamente con artillería, sino bombarderos, puedes hacerlo. Pero
el significado es que posteriormente China utilizó esos puentes para cruzar y entrar en la guerra. Una China que cuando se pusieron encima de mesa la idea del arma nuclear, tuvo que recurrir al subterfugio. ¿Y cuál era el subterfugio? Hacer como que esas armas nucleares no existían. Y arriesgarse a recibir pepinazos nucleares, como se insinúa que pasa en Amanecer Rojo, de 1984, de John Milius. Cuando Powers Booth cuenta lo que ha pasado, porque el foco de la historia es pequeño, ya abren el angular con ese paracaidista que cuenta lo que hay fuera del lugar donde están pasando las cosas en ese medio oeste de los Estados Unidos. Habla de las armas nucleares de los soviéticos respecto a los chinos, que evidentemente la cosa había cambiado respuesta de la visita de Nixon en el 72 a China. Esa diplomacia triangular de Kissinger, que había cambiado el ámbito de las reglas de juego, aparentemente. Por eso, ese ámbito de tenemos que hacer esta práctica de hacer como que no existen, porque sí reconocemos que existen y que los soviéticos tienen pero poco y los estadounidenses tienen pero mucho, porque llevan 5 años con un proceso de construcción de su arsenal nuclear. Entonces inmediatamente China se tendría que reunir con los estadounidenses para rendirse inmediatamente, y eso significaría una rendición de muy larga duración. Muy larga duración. Y por lo tanto, ciertamente, para evitar ese paso, hacen la ficción política de que no existe. Lo mismo que pasará con un supuesto cable en la crisis de los misiles del 62, en la idea de, bueno, como esto nos fastidia la narrativa de una forma de encauzamiento de la crisis y de resolución, entonces vamos a hacer la ficción de que esto no lo hemos recibido y vamos a seguir trabajando para buscar ese cable que sí queremos que recibamos. Y este elemento de elipsis se usa en política internacional y en otro tipo de ámbitos, evidentemente, porque es muy humano, tratar de equilibrar el relato de manera que pueda ser utilizado en beneficio propio. Lo mismo que el relato de los hijos de Mao que entran con esos soldados chinos, lo mismo que el hijo de Stalin que fue capturado y asesinado, lo mismo que en el ámbito del general Moscardó respecto al Alcázar de Toledo, relatos respecto a gente que está en el lugar equivocado y que son utilizados aparentemente como encaje para una negociación, pero no son sino repudiados, y por consecuencia la evolución posterior es distinta a la que aparentemente pudiera haber tenido. Y China evidentemente tiene ese influjo en la guerra de Corea a partir de este 19 de octubre de 1950, y con la posterior evolución respecto a 1964, esa guerra del mes entre los soviéticos y los chinos sobre una isla en el río Amur, y la distancia entre China y la Unión Soviética, y la evolución posterior con la caída de la Unión Soviética, con la preeminencia de China sobre Corea del Norte. Ahora con Rusia cambiará la cosa, ya lo veremos, pero la memoria ahí está. Corea sigue dividida y por tanto es importante para el presente y el futuro en la situación en Asia y la permeabilidad en otros escenarios, como estamos viendo en Ucrania. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur brobat. Petit